Para que ocurra el proceso entonces de filtración, van a entrar en juego tres presiones fundamentalmente y la sumatoria o la suma algebraica de ellas tiene que finalmente dar mínimamente 10 milímetros de mercurio para que ocurra la filtración. ¿Cuáles son esas presiones? Miren, ustedes imagínense que tienen un líquido que tiene solutos, ¿sí? Algunos solutos más grandes, otros más chicos, y que lo quieren pasar por un colador o por un filtro de café. Bueno, traten de imaginarse eso, que ese filtro de café es la membrana filtrante. Entonces, lo primero que ustedes van a tener es una presión hidrostática que va a ejercer el líquido. En este caso, es la presión hidrostática de la sangre glomerular, es decir, es la presión que ejerce la sangre que viene por la arteriola aferente. Y esa presión va a ir en el sentido del túbulo hacia el túbulo renal, está marcado con esas flechas negras y ese valor en condiciones normales es de aproximadamente 55 milímetros de mercurio. Pero a esta presión hidrostática se le van a oponer dos presiones. Una de ellas es la presión hidrostática capsular, es decir, cuando ya hay filtración, habíamos dicho que había líquido filtrado en el espacio capsular. Ese líquido que se encuentra en el espacio capsular va a hacer fuerza contra las paredes de los capilares glomerulares en sentido contrario. Es como que ustedes ponen la mano en el lado contrario donde están agregando el líquido en el filtro y bueno, están reteniendo, están evitando que pase. Acá pasa lo mismo. Entonces, esa presión que ejerce el líquido de filtrado en la zona capsular o en el espacio capsular se denomina presión hidrostática capsular y es de aproximadamente 15 milímetros de mercurio. Pero hay otra presión, que es la que marcada con la flecha celestita, que es la presión coloidosmótica sanguínea. Es la presión que van a ejercer las proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo dentro de los capilares, que es como que van a obstruir a esa membrana o el paso del líquido por la membrana filtrante. Por lo tanto, se están oponiendo a la libre filtración. Y esa presión que ejercen las proteínas es de aproximadamente 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión efectiva de filtración o para que ocurra la filtración, cuando yo realizo la suma algebraica de todas las presiones, tiene que dar mínimamente 10 milímetros de mercurio. Existen algunas enfermedades renales que es posible ver la presencia en orina de proteínas grandes como albúmina, globulina, fibrinógeno. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque en estas enfermedades suelen estar las paredes de los capilares glomerulares están dañadas, por lo tanto se vuelven permeables y permiten el paso de estas proteínas. Y estas proteínas ingresan al filtrado glomerular. Como consecuencia de ingresar al filtrado glomerular, ya no van a estar dentro del capilar y no van a ejercer presión coloidosmática. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese valor de 10 milímetros va a aumentar, o sea que va a ser mayor la presión efectiva de filtración, va a aumentar. Como consecuencia de que se filtre más líquido de los capilares hacia el filtrado glomerular, como es mucho el líquido, es como que sobrepasa la capacidad de reabsorción que tienen los túbulos y como consecuencia de eso se va a producir una disminución del volumen sanguíneo, va a disminuir. Pero por otro lado, como consecuencia de que se filtre más líquido de los capilares hacia los tejidos, va a ocurrir un aumento del volumen del líquido intersticial. Y este aumento del volumen del líquido intersticial, como consecuencia justamente de esta pérdida de proteínas plasmáticas por orina, es lo que causa el edema. Que el edema no es más que un aumento anormal del líquido intersticial.
Eh, Todos los corpúsculos renales de ambos riñones filtran a razón de entre 105 y 125 mililitros por minuto. Ese filtrado glomerular, es isotónico con la sangre. Entonces, para que exista un equilibrio, una homeostasis en los líquidos corporales, es necesario que el riñón mantenga ese ritmo de filtración de manera más o menos constante, es decir, que sea permanente ese filtrado, esa cantidad de mililitros por minuto. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si se filtra mucho más por minuto que esa cantidad que les estoy mencionando, o sea, si la filtración es muy alta, ¿qué es lo que va a pasar? Son muchas las sustancias que van a llegar rápidamente a los túbulos renales. Y si son muchas, van a pasar muy rápido, el túbulo no los va a alcanzar a reabsorber y se van a perder por orina. Si esa velocidad de filtración es muy baja, todo el filtrado que pasa, si es muy baja, se va a reabsorber y así es probable que no se estén desechando sustancias que deberían excretarse. ¿Estamos? Entonces, por eso es muy importante que el riñón mantenga un ritmo de volumen de filtración constante. Y para eso, el riñón tiene mecanismos. Yo les voy a contar cuáles son los mecanismos por los cuales el riñón regula esa filtración glomerular. No tienen que saberlos realmente, solamente tienen que saber la regulación hormonal. Pero yo les voy a contar las otras regulaciones para que a ustedes las sepan y tengan idea de qué manera el riñón logra mantener constante nuestros líquidos corporales. Entonces, uno de esos mecanismos es la autorregulación renal. Y dentro de la autorregulación renal existe el mecanismo miogénico y la retroalimentación túbulo glomerular. ¿Qué es el mecanismo miogénico? Ustedes ya han visto en sistema muscular que mio significa músculo. Bueno, ¿en qué consiste este mecanismo miogénico? A ver, se basa justamente en el estiramiento que sufren las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente cuando es mucho el flujo de sangre que llega. Entonces, cuando es mucho el flujo de sangre que llega a la arteriola aferente, estas células musculares yuxtaglomerulares captan esa distensión que le produce esta gran presión que hay en la arteriola aferente. Y entonces esa gran distensión de esas células musculares provoca una contracción de la arteriola aferente. Como consecuencia de esa contracción de la arteriola aferente, va a ser menos sangre la que llega a los capilares glomerulares. Por lo tanto, va a ser menos lo que se va a filtrar. Y así, entonces va a ocurrir una disminución del filtrado glomerular. En tanto que cuando la presión arterial, cuando la presión que llega a la arteria está disminuida, las células musculares lisas van a estar relajadas, la arteriola aferente va a estar dilatada, al estar dilatada va a ser mayor el flujo sanguíneo renal y por lo tanto la filtración glomerular se va a elevar. Entonces, de esta manera vemos cómo el riñón, a través de este mecanismo, va a estar regulando no solamente el flujo, sino también la filtración glomerular. Bien, ¿qué otro mecanismo existe dentro de la autorregulación renal? Es la retroalimentación túbulo glomerular. ¿Y en qué consiste esto? Justamente como su nombre lo indica, de qué manera los túbulos renales van a influir sobre el glomérulo y específicamente
sobre la mácula densa, que se acuerdan que yo les conté que eran las células del túbulo contorneado distal que estaban en íntima relación con las arteriolas, sobre todo con la aferente. Entonces veamos qué es lo que pasa. Imagínense ustedes que existe un aumento de la presión arterial, que es mucha la sangre que llega a la arteriola aferente. Como consecuencia de eso, al ser mucha la presión, va a estar elevada la filtración glomerular. Como consecuencia de eso, va a ser elevada la velocidad con que el filtrado va a fluir a lo largo de los túbulos renales. Esto va a traer como consecuencia, al ser elevada la velocidad de filtrado, que el túbulo contorneado proximal, que es donde ocurren en el proximal y en el asa de Henle, donde ocurren los mayores procesos de absorción, no tengan la capacidad de reabsorber todo el sodio, cloro y agua, pero fundamentalmente sodio. Como consecuencia de eso, como el túbulo contorneado proximal no tiene la capacidad, por la velocidad que viene ese líquido filtrado, de reabsorber el sodio, ese sodio continúa por el túbulo renal, llega al túbulo contorneado distal. ¿A dónde? A la zona justamente donde está la mácula densa de ese túbulo. Y cuando llega ahí, la mácula densa, las células esas de la mácula densa, sensan esa elevada cantidad de sodio y entonces provocan que las células yuxtaglomerulares, las células musculares de la arteriola aferente, provoca que en esas células se inhiba la liberación de óxido nítrico. Y ustedes saben que el óxido nítrico es un vasodilatador, favorece el aumento de la arteriola. Como se inhibe la liberación del óxido nítrico, ¿qué es lo que va a producir esto? La arteriola aferente, en vez de estar vasodilatada, se va a contraer. Si se contrae, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar menos sangre desde la arteriola aferente a los capilares glomerulares. Si hay menos sangre en los capilares glomerulares, va a disminuir la filtración glomerular. ¿Estamos? Bien, por supuesto que todo lo contrario, si es al revés, ocurre el proceso inverso, aunque la secuencia inversa opera más lentamente. Bien, ¿cómo es la regulación neuronal? Bueno, ustedes saben, la mayoría de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo están inervados por fibras del sistema nervioso autónomo de la división simpática, que liberan noradrenalina. Ustedes saben que entonces la noradrenalina, ya lo vimos en sistema endocrino, produce vasoconstricción. Entonces, obviamente, si hay liberación de noradrenalina, va a haber estimulación de las fibras musculares lisas de la arteriola aferente y entonces va a provocar vasoconstricción. ¿Estamos? Entonces, en reposo, la estimulación simpática es baja. La arteriola aferente y la eferente están dilatadas, no ocurre nada. Ahora, si hay una estimulación simpática moderada, la arteriola aferente como la eferente van a contraerse, pero en el mismo grado, porque es una estimulación moderada. Ahora, si el flujo de sangre que llega al riñón es elevado, es decir, hay una estimulación importante, la que se va a ver muy estimulada por la noradrenalina, van a ser las células de la arteriola aferente. Como por ejemplo, cuando puede llegar mucha sangre, por ejemplo, en el ejercicio. Por lo tanto, va a ocurrir una constricción de esta arteriola aferente, como consecuencia el flujo sanguíneo hacia los capilares
va a disminuir y la filtración glomerular también se va a reducir. ¿Estamos? Entonces, si disminuye esta filtración glomerular, ¿qué me va a traer como consecuencia? Y bueno, orino menos. Típico, cuando estoy haciendo ejercicio, un mecanismo como de manera de guardar o conservar el líquido en el organismo es no orinar. ¿Y qué otra cosa? Y bueno, conservar también un mayor flujo sanguíneo hacia los demás tejidos del organismo, típico de cuando estoy haciendo ejercicio o cuando estoy frente a una hemorragia. Y finalmente, el otro mecanismo de regulación hormonal, que acá sí tienen que saberlo, es a través de dos hormonas. Una es la angiotensina 2 y otra es el péptido natriurétrico atrial. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que lo que hace es provocar la contracción de la arteriola tanto aferente como la eferente, pero sobre todo de la aferente, de modo que cuando yo provoco vasoconstricción voy a disminuir el flujo sanguíneo y por consecuencia voy a disminuir la filtración glomerular. En tanto que las células de las aurículas del corazón lo que hacen es secretar, como ahí lo dice, el péptido natriurético auricular o atrial. Por lo tanto, cuando llega mucha sangre a las aurículas se distienden. Este aumento del volumen sanguíneo que provoca esta distensión estimula la secreción de este péptido natriurético auricular o atrial. ¿Y esto qué produce este péptido? Este péptido en el riñón va a actuar sobre las células mesangiales. Y se acuerdan que las células mesangiales eran las que estaban formando ese colchoncito que abrazaba o sobre el que descansaba los capilares glomerulares. Bueno, entonces, el péptido natriurético atrial lo que genera es una relajación de estas células mesangiales que eran células contráctiles. Como consecuencia de esto, la pared de los capilares va a estar relajada y esto van a tener mayor superficie disponible para la filtración y esto entonces va a aumentar la filtración glomerular. Les propongo que hagamos un repaso de las dos hormonas que intervienen en la regulación de la filtración glomerular. Entonces, con respecto a angiotensina, si el cuerpo está deshidratado o si hay un déficit de sodio o si estamos frente a una hemorragia, cualquiera de esos factores van a provocar una disminución del volumen sanguíneo, es decir, de la volemia. Eso va a traer aparejado, obviamente, una disminución de la presión arterial. Cuando llega la sangre a la arteriola aferente de la nefrona, las células yuxtaglomerulares captan eso y provocan la liberación de una enzima llamada renina. De unos gránulos que tienen las células yuxtaglomerulares se produce la liberación de esta enzima llamada renina. Renina se libera sangre y va a provocar la transformación de angiotensinógeno, que es un péptido sintetizado en el hígado, que se va a transformar en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, entonces, una vez que llega por sangre al pulmón, por medio de la enzima convertidora de angiotensina, se va a transformar en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, una vez que llegue a la arteriola aferente, generará una vasoconstricción de la misma. Como consecuencia de esto, va a provocar una disminución del flujo sanguíneo hacia los
capilares glomerulares y como consecuencia de ello una disminución de la filtración glomerular. O sea que angiotensina 2 lo que produce es una disminución de la filtración glomerular. Por otro lado, esa vasoconstricción de las arterias va a provocar que la presión arterial aumente hasta que llegue a la normalidad. Con respecto al péptido natriurético auricular o atrial, cuando el volumen sanguíneo está aumentado, es decir, cuando es elevado el retorno venoso, va a ocurrir una distensión auricular. Esta distensión va a generar liberación del péptido natriurético atrial. Este ya vimos que actúa sobre las células mesangiales y aumenta la excreción de sodio y de agua. Esto va a generar un aumento del volumen urinario, lo que trae aparejado una disminución del volumen sanguíneo y de este modo se regulariza el volumen de retorno de sangre que hace al retorno venoso. Por lo tanto, el péptido natriurético lo que hace es aumentar la filtración glomerular. Ya hemos hablado mucho sobre la filtración glomerular y también hemos mencionado que la segunda función básica de la nefrona y el túbulo colector era la reabsorción. La reabsorción, ya habíamos visto que no era más que la introducción o la incorporación de sustancias desde la luz tubular hacia la célula tubular y luego el intersticio y finalmente la sangre. En esa reabsorción, obviamente que va a ser distinta dependiendo de los distintos segmentos del túbulo renal y túbulo colector. Pero en líneas generales, lo que se reabsorbe es agua, del agua filtrada, prácticamente el 99% se reabsorbe y también se reabsorbe glucosa, aminoácidos, urea, vitaminas, iones que pueden ser cationes como sodio, potasio, calcio, magnesio, también aniones, cloruro, bicarbonato, fosfato ácido. También la mayor parte de las proteínas pequeñas y de los péptidos van a pasar por ese filtro y se van a reabsorber. También la tercera función de las nefronas y de los túbulos colectores es la secreción tubular, que no es más que la transferencia de sustancias desde la sangre y las células tubulares hacia el líquido tubular, es decir, exactamente el sentido inverso a la reabsorción. Y las sustancias secretadas son iones hidrógeno o protones, potasio, amonio, urea, creatinina, fármacos. En general, muchos son sustancias provenientes del metabolismo, ¿sí? Por ejemplo, amonio y urea provienen del metabolismo proteico, creatinina, ya lo hemos visto, del metabolismo muscular. Y todas estas sustancias, como les decía, van a tener distintos mecanismos de transporte a través del epitelio tubular. Y esas vías de reabsorción van a ser distintas dependiendo de los distintos caras de las células. Así ustedes saben que existe la cara apical, que es la que se encuentra en contacto con el líquido tubular, con la luz tubular. Y luego las células tienen la membrana vasolateral, que es toda la membrana que rodea la célula, la parte lateral, y la parte basal, que es la que está en contacto con el intersticio. Las células tubulares están unidas entre sí por uniones estrechas, pero en la parte lateral no está
toda unida por uniones estrechas, sino que entre ellas existe líquido intersticial que permite conectarse, conectarse una con otra. Entonces, pueden ocurrir reabsorciones desde la luz tubular hacia el intersticio de dos maneras. Cuando las sustancias pasan a través de o en el espacio, se reabsorben por un proceso pasivo a través del espacio que hay entre esas células, se denomina reabsorción paracelular. Pero cuando esa reabsorción ocurre atravesando toda la célula tubular hasta llegar al intersticio, esa reabsorción se va a denominar transcelular. ¿Estamos de acuerdo? Dos reabsorciones, paracelular entre células o transcelular a través de una célula. Bien, bueno, como les decía recién, cada sustancia va a tener un mecanismo de transporte distinto. Si bien esto lo hemos visto, ustedes lo han visto más o menos en el ingreso, vamos a hacer un pequeño repaso para que les queden claro más o menos cuáles son los mecanismos más importantes de transporte. Cuando las células renales transportan solutos hacia adentro o hacia afuera del líquido tubular, existen proteínas ubicadas tanto en la membrana apical como en la membrana vasolateral que son denominadas proteínas transportadoras. Además, las células tubulares tienen en la membrana vasolateral una bomba llamada bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba lo que hace es permite la salida del sodio que se encuentra en el interior celular hacia el intersticio, y como este transporte del sodio desde la célula hacia el intersticio va desde menor concentración hacia mayor concentración, es decir, lo hace en una dirección en contra de un gradiente de concentración, es necesario que haya gasto de energía. Es por eso que se gasta ATP, que se va a transformar en ADP. Y este transporte de sodio en contra de un gradiente hace que quede la célula tubular con menor concentración de sodio que el exterior celular. Por supuesto que en esta bomba, la salida de sodio al intersticio, es necesario la entrada de potasio al interior celular. ¿Estamos? Bien. Pero, por supuesto que esto es un mecanismo que se va a utilizar mucho. Ya vamos a ver, cuando veamos las distintas sustancias, en otros tipos de transportes. Por ejemplo, existe el llamado transporte activo primario. El transporte activo primario no es más que el bombeo de una sustancia en contra del gradiente de concentración. Por lo tanto, esto que les estoy explicando del bombeo de sodio hacia el exterior celular, es decir, hacia el intersticio, no es más que un transporte activo primario. Se gasta energía para el transporte de una determinada sustancia, en este caso, transporte de sodio al exterior celular, en intercambio con potasio. Pero existe otro transporte activo que se denomina transporte activo secundario, y es el que ocurre cuando la glucosa, desde la luz tubular, intenta penetrar al interior de la célula tubular. Y la glucosa, ese transporte que utiliza, es un transporte activo secundario. ¿Secundario a qué? La glucosa lo que está haciendo está utilizando la energía almacenada en el gradiente electroquímico del ion sodio. ¿Estamos de acuerdo? Porque quien gastó energía para quedarse con poca concentración en el interior celular fue sodio. Y este gasto de energía va a ser aprovechado por la glucosa. Por eso,
En el transporte propiamente dicho de glucosa al interior, ahí no se gasta energía. Pero como la glucosa se acopla al sodio que entra por simple difusión, gracias a que ha quedado poco de él en el interior celular, se denomina transporte activo secundario y en este caso al ion sodio. Muy bien. También, por supuesto que para todos estos transportes, como yo les decía, son necesarias las presencias de proteínas transportadoras. Y esas proteínas transportadoras, cuando transportan dos o más iones en el mismo sentido, se denominan cotransportadores o intercambiadores. Ahora, si esas proteínas lo que hacen es transportar dos o más sustancias, pero en sentido contrario, ustedes imagínense que en este caso sodio ingresara a la célula y otro ion saliera de la célula. En ese caso, esa proteína transportadora se llama contratransportador, antiporter o intercambiadores. Bien, y con respecto al transporte de agua, el agua se transporta o se absorbe por simple difusión. Y en el caso del agua, esa simple difusión o difusión pasiva se denomina ósmosis, porque es un soluto. Entonces, la reabsorción de agua tenemos que saber que puede ser de dos maneras. Una reabsorción obligatoria de agua o una reabsorción facultativa. Cuando decimos que el agua se reabsorbe en forma obligatoria, cuando es arrastrada por la reabsorción de algún ion. Y eso ocurre bastante, ya lo vamos a ver, cuando un ion se reabsorbe y como consecuencia arrastra consigo al agua. Y, o sea que el agua se ve obligada a seguir, a seguir al soluto en esta reabsorción. En tanto que la reabsorción facultativa es cuando el agua se reabsorbe, pero para adaptarse a las condiciones del organismo. Y por ejemplo, ya lo vamos a ver, la reabsorción facultativa del agua, por ejemplo, es regulada por la hormona antidiurética, que lo hace cuando realmente hay necesidades del agua propiamente dicha. Bien.